Vamos a hablar hoy del arte del imperio persa aqueménida. De esta forma terminamos con esta parte de la historia y continuaremos luego con los siguientes pueblos que han ocupado la zona de Mesopotamia. El arte del imperio persa aqueménida va a ser fundamentalmente las de tumbas, las tumbas aqueménidas. La primera tumba que vamos a estudiar va a ser la tumba de Ciro II el Grande, que se encuentra en esta tumba. Es el monumento más importante de Pasagarda. Se trata de una construcción en forma de edículo, con frontón, es como un frontón con cubrición a dos aguas sobre una escalinata. Siempre se ubican en lugares próximos a ríos y a carreteras, y están muy relacionadas con el arte griego del Asia Menor. La planta de esta tumba de Ciro II, tanto en planta como en alzado, vemos que en planta es un cuadrado de unos 2 metros más o menos de longitud, y en alzado es como una escalinata coronada por el edículo. Bueno, pues aquí tenemos una imagen, un dibujo que refleja de forma bastante clara cómo va a ser esta tumba hoy restaurada. Aquí la tenemos, el edículo en la parte superior, en la parte de abajo una escalinata, vemos el edículo con una techumbre a dos aguas, conformando en la parte central un frontón, con una línea imposta donde apean las dos vertientes del cerramiento a dos aguas. Bueno, pues una cosa muy importante o muy habitual en el arte persa aqueménida son los relieves en rocas de gran tamaño. Están colocados en general, como decíamos antes, junto a una carretera, un camino o una fuente de agua, y su uso principal es glorificar al rey y proclamar el control persa sobre el territorio donde están asentados. Unos dios muy importantes van a ser las tumbas es decir, la necrópolis de los reyes aqueménidas, que el lugar se llama el Nax Rustam. Ese sitio arqueológico se encuentra a unos 9 kilómetros de Persépolis, y es, como decíamos, la necrópolis de las principales tumbas de los reyes aqueménidas. Es una pared rocosa tallada, y en ella se encuentran talladas 4 tumbas. Una tumba seguro que es la de Darío I, porque está nominada, y luego las otras 3 tenemos ya dudas razonables de quién pueden ser sus ocupantes. Hemos dicho que una de ellas es la de Darío I porque está así rotulada, y luego a ambos lados de Darío se encuentra la de Jerjes, la de Jerjes I, Antejerjes I y Darío II. Quizá esta última es la que tenemos un poco más de certeza, porque los textos describen una formación arquitectónica justo enfrente de esta tumba, y entonces quizá por esto podemos identificarla un poco mejor. Bueno, pues esto es el Nas Rustam, donde se encuentran estas 4 tumbas que vemos aquí, es decir, las 4 tumbas que van a ser de los principales reyes persas aqueménidas. Aquí tenemos 3 de ellas, son todas muy semejantes, muy semejantes. En la parte superior aparece el rey junto con el dios, en la parte del centro un friso con los sátrapas que pertenecen a este rey, y en la parte inferior un friso con columnas, un friso que apea en columnas, y en el centro de ellos una puerta que sería la entrada de la tumba. Esto es una fotografía coloreada de las 4 tumbas de los reyes aqueménidas. Bueno, pues la primera rey persa que construyó una tumba en este lugar de Nax Rostam fue, como hemos dicho, Darío I el Grande, en el año 522 a.C. Unos años antes había fundado la ciudad de Persépolis, la nueva capital del imperio, ya que la capital del imperio de Ciro II era Pasagarda. Esta tumba, la de Darío I, es la única que tenemos certeza que la hizo construir el rey y que él allí está enterrado, porque tiene una inscripción que así lo identifica. Es la tercera a la derecha, mirando frontalmente a la pared, es decir, es la tercera a la derecha mirando frontalmente la pared. Esta sería la tumba de Darío I el Grande, la tumba de Darío I el Grande. Esta tumba tiene en la parte superior, como ya hemos dicho, una imagen del rey, del dios, y a la parte inferior, como formando columnas y arcos. Realmente lo que son los distintos satrapías, los distintos jefes de las satrapías que han pertenecido al reino de Darío I. Aquí tenemos
la imagen del dios, la imagen del rey y bajo los distintos jefes de las satrapías que han conformado el reino de Darío I. Aquí tenemos al rey. Luego la tumba de Darío II, que es la que hemos dicho que las anteriores, la de Jerjes I y Antejerjes I, son muy semejantes a la de Darío I. Igual que la de Darío II, son muy semejantes de iconografía. En la parte superior aparece el dios con el rey y en la parte inferior las satrapías. En la tumba de Darío II es la que quizá podemos identificar, además de la de Darío I, porque describe que junto a ella o frente a ella una construcción zoroástrica que de alguna manera nos permite identificar esta tumba. En esta tumba nos encontramos la misma composición prácticamente que en la de Darío I. Es decir, que y frente a esta tumba de Darío II hay un edificio que es como una especie de torre de piedra conocido como la Torre de Caballé, que es zoroástrica del siglo V a.C. Esta torre formaba parte de un complejo, de un conjunto de construcciones de adobe, pero que hoy han desaparecido. Tal vez fue un altar de fuego. Ya decíamos que los templos zoroástricos eran realmente un altar de fuego, o bien también podría ser una especie de caja fuerte para guardar el tesoro más importante de los zoroástricos, que era el Avesta, que era su libro sagrado. Bueno, pues cualquiera de estas dos funciones podrían ser la de esta especie de torre que está encuadrada, ya hemos dicho, en una especie de construcción de adobe que ha desaparecido con el tiempo. Bueno, pues esto lo sabemos por una inscripción de Katir, un sacerdote zoroástrico que hay en su pared. Es una estructura cuadrada de 7,30 metros de lado, que se encuentra como una plataforma con 3 escalones y la parte sobre el nivel del suelo. Un edificio muy semejante se ha encontrado también en la ciudad de Pasagarda. Bueno, pues Jerjes I, Antejerjes I y Darío II, como ya hemos visto, deciden construir su tumba en lugar de la de Darío I, y además unas tumbas muy semejantes, prácticamente iguales. En cambio, los últimos reyes, Antejerjes II, Antejerjes III, decidieron ser enterrados en unas tumbas cortadas en la roca detrás de la ciudad de Persépolis. Aquí tenemos las tumbas de Antejerjes II, Antejerjes III y quizá la de Darío III, que está inacabada. En la montaña detrás de Persépolis hay otras 2 tumbas semejantes pertenecientes a Antejerjes II y Antejerjes III. Además, ya hemos dicho que hay una tumba inacabada que quizá podría ser la de Darío III, último rey de la dinastía aquemenida, que fue derrotado por Alejandro Magno en la batalla de Isos. Aquí tenemos la tumba de Antejerjes. Vemos en la parte superior el dios como el rey, como las anteriores. En la parte de abajo aparece el rey, el dios Ahura Mazda, del dios zoroástrico Ahura Mazda. Aquí tenemos Antejerjes y en la parte de abajo las distintas satrapías que conforman parte del reino de Antejerjes II. Aquí tenemos Antejerjes II, aquí tenemos una moneda de Antejerjes II y aquí tenemos la tumba de Antejerjes III ubicada al lado de la de Antejerjes II. También la misma conformación, en la parte superior el dios, en la parte izquierda el rey y en la parte de abajo las distintas satrapías que van a conformar el reino de Antejerjes III. Bueno, pues aquí tenemos incluso las ciudades que actualmente son las satrapías del rey Antejerjes III. Los persas, los medos, los elamitas, los partos, los arianos, los bactrios, los judíanos. Abajo tenemos, por ejemplo, los arabios, los egipcios. El egipcio muy importante. Vamos a ver incluso al rey Antejerjes III con indumentaria de faraón. Tenemos los lidios, es decir, todas las satrapías, que son hombres que están con sus brazos entrelazados, prestando como juramento y como fidelidad al rey. Bueno, pues aquí vemos, como decíamos, una de las satrapías era la de Egipto. Aquí la tenemos, la satrapía egipcia aquí. Y entonces aquí tenemos una moneda en la cual aparece Antejerjes III vestido a la forma de faraón egipcio. Bueno, decíamos que hay otra tumba, una tumba ladeada, ahora la vamos a ver, que es una tumba inacabada que podría ser la de Darío III, en esta montaña, al lado de las otras 2, y quizá no se termina porque
la guerra contra Alejandro Magno, la batalla de Isos, pierde el poder, incluso muere Darío III. Aquí tenemos la tumba inacabada de Darío III, también con la imagen del rey, del dios, las satrapías, bajo este friso apeado en columnas y las puertas de la entrada a la tumba. Bueno, además de estas tumbas que encontramos de los reyes persas aqueménidas, hay una inscripción muy importante que es la inscripción de Beistum, que podríamos llamar la roca trilingüe. Es muy importante desde el punto de vista filológico porque va a ser la que permita traducir un idioma no semítico, preindoeuropeo, que será el elamita, porque realmente se encuentra en la provincia de Kermanshah, al oeste de Irán. Hemos dicho que fue erigida por Darío I, el rey de Persia. Bueno, pues está el mismo texto en los tres idiomas, en el persa antiguo, en el elamita y en el babilonio. El persa antiguo y el babilonio son dos idiomas semíticos indoeuropeos. El babilónico es muy semejante al acadio y en cambio el elamita es un idioma como los de las ciudades sumerias, pre-indoeuropeo, no semítico. Por tanto, va a permitir, como la piedra roseta en Egipto, traducir este idioma preindoeuropeo y entender lo que realmente el elamita ha significado, porque realmente el significado es el mismo de los tres escritos. Aquí tenemos donde se encuentra este relieve en la roca, Kermanshah. Aquí lo tenemos, el lugar de Kermanshah. Aquí tenemos el relieve en la roca, bajo un río, sobre un camino, es decir, que la ubicación que antes hemos comentado. Bueno, y aquí tenemos cómo están los tres idiomas. Esta es la versión babilónica, esta es la versión persa, ambas son lenguas semíticas, indoeuropeas, y esta es la versión elamita, que es una lengua no semítica, pre-indoeuropea. ¿Qué hablan estas tres lenguas? Lo mismo, lo que hablan es una proclamación de Darío, de las hazañas de Darío I hasta que llega al trono. Es decir, es una especie de descripción constante, por tanto tiene un gran valor porque nos va a definir cuáles son los reyes que anteceden a Darío I en este mundo de los persas aqueménidas. Aquí tenemos el babilónico, el elamita y el persa antiguo, los tres idiomas en que está escrita esta inscripción hecha por Darío I. Aquí tenemos al rey Darío con sus sátrapas y detrás sus vasallos y arriba el dios otra vez de los zoroástricos. Aquí tenemos el dios Darío I, sus súbditos y aquí sus pueblos sátrapas que están prestando juramento al rey. Aquí lo vemos. Bueno, además de esto, en Pasagarda encontramos una serie de restos, porque Pasagarda ya hemos dicho que fue la residencia de Ciro II el Grande, que fue el que construyó Pasagarda, donde está su tumba, pero todavía conserva un cierto carácter de asentamiento nómada. Son pabellones aislados rodeados por un muro exterior. Aquí tenemos la ciudadela de Pasagarda, este muro exterior que la rodea, y aquí tenemos la vista desde la ciudadela del campo que delante de Pasagarda. Este es el Palacio de la Audiencia, lo que queda del Palacio de la Audiencia, las columnas que lo conformaban. Y aquí vemos estas columnas que van a ser columnas que van a crear una sala hipóstila. Una sala hipóstila será la que decimos que apea una techumbre plana sobre columnas. Es decir, y en estas está escrito en una de las columnas esta frase: yo soy Ciro, el rey, un aqueménida, en persa antiguo, en elamita y en acadio. Es decir, que está tallado en una de las columnas que hemos dicho de Pasagarda. Luego tenemos la segunda ciudad ya, que será capital de Darío I. La primera era la capital de Ciro II, es Pasagarda, y Persépolis va a ser la capital de Darío I. Aquí tenemos que son dos ciudades que están muy próximas, Persépolis, Pasagarda. Esto es la actual capital de Irán, que es Teherán, que está muy cerca de las montañas, es decir, y Ecbatana, que es la capital, si os acordáis, de los medos. Capital de los medos, capital de los babilónicos, Susa, que es la capital de los elamitas, y aquí tenemos las dos ciudades, Persépolis y Pasagarda, que han sido la capital de Ciro II y la capital de Darío I. Bueno, pues
la localidad aqueménida más conocida es Persépolis, porque allí se dieron los trabajos del reinado de Darío I, de Jerjes y de Antejerjes. Fue capital del imperio persa durante toda la época aqueménida. Su dedicación comenzó en el año 521 por orden de Darío I. Las obras de Persépolis atrajeron trabajadores y artesanos de todas las satrapías del imperio. Y por ello su arquitectura resultó un poco pues variada, es decir, que no fue muy ortodoxa porque tenía varios estilos arquitectónicos. Y antes esbozados en Pasagarda y también en Susa y en Ectabana. Vamos a encontrar, pues ya digo, unas construcciones muy eclécticas porque los que van a construir esta ciudad van a ser pobladores artesanos de varios lugares del tiempo. La construcción de Persépolis duró 2 siglos hasta la conquista de Alejandro Magno en el año 330 a.C. El sitio fue visitado a lo largo de los siglos por viajeros occidentales, pero no fue hasta el siglo XVII en el que las ruinas se identifican como las de la capital del mundo aqueménida. Aquí tenemos el plano de Persépolis con sus distintas partes, es decir, el palacio donde aparecen estas salas, como hemos dicho, hipóstilas, apeadas, esa construcción típica de allí, en salas hipóstilas, columnas sobre las que descansa un techo plano. Aquí aparece también el harén, aparece también el jadís, aparece también el tripilón, aparece también el palacio de Antejerjes, es decir, que aparecen, esto es el plano de la ciudad de Persépolis, de lo que queda de la ciudad de Persépolis. Esto es una especie de imagen idealizada de lo que es la ciudad de Persépolis. Vemos estas construcciones, como ya hemos dicho, de salas hipóstilas, que son columnas sobre las que apea un techo plano. Es decir, aquí no hay arcos para nada todavía, lo que hay son dinteles que apean en columnas. Bueno, Persépolis comprende un complejo palacial inmenso con una terraza monumental que soporta múltiples edificios hipóstilos, lo que decíamos. Tuvo funciones protocolarias, rituales, emblemáticas, administrativas y también para audiencias y apartamentos reales. Asimismo, se utilizó también para la administración del tesoro y la recepción de personajes que venían de lugares más lejanos. Aquí tenemos una reproducción de lo que serían estas salas hipóstilas con bellísimas capiteles donde apean estas terrazas, es decir, columnas con techumbre plana. Esto es como, digamos, la entrada a lo que queda hoy de Persépolis. Ruinas de la Persépolis actual, como vemos, es unas salas hipóstilas inmensamente grandes, todas ellas cubiertas por terrazas planas. Bueno, pues además están rodeadas por maravillosas escaleras donde están representados todas las satrapías que componen estos reinos persas. Bueno, muchos relieves que están esculpidos, como decimos, las escalinatas en las puertas del palacio y representan la diversidad de los pueblos, de las distintas satrapías que componían el imperio. Otros de los relieves consagran la imagen del poder real, a veces asemejándolo a animales fieros, y también hay, por ejemplo, pues como el soberano designa a su sucesor. Y, por ejemplo, hay una imagen de Darío designando a Jerjes como su legítimo sucesor. Aquí tenemos una de las, la parte inferior donde aparecen la guardia, como dijéramos, real del rey Darío I o Jerjes de la ciudad de Persépolis. Y aquí aparecen esto que decíamos, los distintos satrapías que van a componer los reinos que conformarán el gran reino persa, porque ya decíamos que su extensión tan inmensa hacía necesaria la creación de pequeños estados dirigidos por personas que eran fieles al monarca, y estas satrapías pagaban un impuesto anual y de esta manera recibían protección del imperio. Aquí tenemos, ¿veis?, cómo van llevando sus ofrendas al rey, sacos de trigo, animales, frutos, es decir, aparecen en la escalinata los distintos representantes de la satrapía llevando al monarca sus presentes, que será, como si dijéramos, la parte de su pago, el pago que tienen que pagar para ser protegidos por el monarca.
Bueno, y aquí decíamos que a veces aparece el caballo o el que está agredido por el león, que representaría a Darío I o a Jerjes. Aquí lo tenemos otra vez, la representación de la majestuosidad y del poder del monarca. Bueno, Jerjes añadió una puerta que quedó inacabada, que se llamó la Puerta de las Naciones. También ayudó a construir el Hadís o incluso el Tipilón, que es una especie de fuente que adorna uno de los paseos. Es decir, que las construcciones de Darío no fueron acabadas por él, sino que fueron continuadas por sus sucesores. Aquí tenemos la Puerta de las Naciones, una obra de Jerjes. Aquí tenemos esta especie de lamasus que ya venían del mundo asirio, que van a ser como animales protectores de los palacios. Las lamasus con cabeza humana y cuerpo de animal. Bueno, esta es la vía procesional, esta es la puerta que acabamos de ver, que conduce a una avenida procesional que llevaría a las estancias y postilas del palacio. Bueno, esta es la descripción de Jerjes, donde Jerjes es reconocido por su padre Darío como su legítimo sucesor. Estas son unas imágenes de las que aparecen, representando los caballos reales. Bueno, el sitio permaneció en construcción hasta por lo menos el 424 a.C. y quizá hasta la caída, hasta el 333, hasta la caída. Por tanto, quedó una puerta inacabada, así como un palacio atribuido ante Jerjes III, que no se llegó a terminar porque el poder del pueblo persa aquemenida fue decayendo. Esta es la puerta inacabada ante Jerjes III en Persépolis. Es decir, había una idea que era que Persépolis tenía una ocupación tan solo anual y ritual, es decir, que estaba dedicada una vez al año para la recepción de los tributos ofrecidos por las distintas satrapías y por la celebración del Año Nuevo persa, pero esta idea se ha cambiado. Ahora parece que lo que los escritos nos informan es que fue permanentemente ocupada y que tenía un importante papel administrativo y político como centro del gran imperio. A contrario de otras construcciones, la construcción de Persépolis no se llevó a cabo por manos esclavas, sino por trabajadores de los distintos pueblos que conformaban el imperio: babilonios, carias, jonios, egipcios, medos, persas, elamitas. Los distintos pueblos que van a conformar el imperio van a ser los que de alguna manera van a colaborar en la construcción de estas grandes ciudades. Bueno, pues Alejandro Magno, cuando decide conquistar su gran imperio, ocupó y saqueó la ciudad de Persépolis. En el año 330 a.C. incendió el palacio de Jerjes para simbolizar quizá el final de la guerra y el fin del imperio persa aqueménida. Aquí tenemos a Alejandro con Thais, que era una cortesana que la acompañaba en su campaña, pintado por Ludovico Carracci, que es un pintor barroco de la escuela de Bolonia de los barrocos academicistas, enfrente de los barrocos naturalistas Caravaggio. Es decir, fueron uno de los que formaron la escuela de los Illuminati, de los Carracci. Bueno, pues aquí tenemos a Alejandro y a Thais pintados por Ludovico Carracci. Y aquí tenemos a Thais, que es la cortesana ateniense que acompañó a Alejandro Magno en la segunda mitad del siglo IV a.C. en la conquista de Oriente. Ella es la que le está ayudando a prender fuego a la ciudad de Persépolis. Aquí tenemos otra imagen de la ciudad de Persépolis incendiada por Thais y por Alejandro Magno. Bueno, pues aquí terminamos con los persas aqueménidas, pero vamos a seguir con los otros pueblos que ya hemos dicho que van a ocupar a lo largo del tiempo lo que era el origen de nuestro estudio, que era el estudio de Mesopotamia. Muchas gracias y hasta el próximo día.